gracias por acercarse virtualmente a este encuentro. La verdad que nos pone muy felices la convocatoria y, bueno, y ver a tanta gente querida. Desde hace ya 10 años, cada uno de nuestros cursos tienen una clase de teoría que está a cargo de Griselda Flesler. Y para festejar estos 10 años que estamos cumpliendo, decidimos abrir a todo público 2 de las charlas que damos durante el año. Estamos convencidas que para entender la forma hay que comprender el contexto que la generó. Hace 10 años que nos juntamos con Griselda para armar este proyecto, donde su agudeza teórica nutriera nuestra agudeza práctica y así ofrecer a los alumnos una formación más completa. Griselda analiza cada estilo y su momento, y busca entrecruzar las ideas que construyen el escenario principal. Esto es algo que siempre nos gustó de su mirada, no poner el foco tanto en el tema en cuestión, sino en todas las piezas que silenciosamente, y a veces no tanto, se fueron ubicando para provocar los movimientos más importantes en la historia. Este ejercicio permite correr la mirada, cambiar la roca desde donde nos paramos, observar, y de esa manera generar un pensamiento más crítico sobre lo que hacemos. Y como nos gusta decir, nos permite reescribir nuestra mirada. Esta charla, que se llama Edward Johnston y la herencia victoriana, es la charla justamente que corresponde al curso de Pluma Ancha, y fue la primera clase teórica que dio Griselda hace 10 años, y es por eso que la elegimos para iniciar este ciclo de encuentros. Aprovechamos también para contarles que decidimos abrir una nueva edición del curso de Pluma Ancha en este segundo semestre, que será los martes, a partir del 11 de agosto, durará 4 meses, y los que estén interesados nos pueden escribir al mail. Pluma Ancha es un curso súper importante para comenzar con la caligrafía y entender el funcionamiento de la pluma, que se escribieron casi todos los estilos caligráficos históricos. El estilo que se estudia en Pluma Ancha es el fundacional y es justamente una reinterpretación de la carolingia romana hecha por Edward Johnston, de quien vamos a hablar hoy. Y la hizo justamente para enseñar. O sea, es como de alguna manera aprender con Edward Johnston. Les recuerdo también, seguramente lo vieron en el Instagram, que va a haber una segunda charla y es la que corresponde al curso de pluma flexible, estos 2 cursos troncales para nosotras. Va a ser el 20 de agosto. Más adelante, bueno, si quieren pueden ir ya mandando mails, pero vamos a volver a anunciarlo, falta todavía. Se va a llamar Cursiva Inglesa, Motor del Nuevo Régimen. Bueno, le queremos agradecer a Griselda por la amistad que construimos en estos 10 años y por habernos hecho crecer con su trabajo. Quiero leerles el currículum de Griselda, realmente para que puedan, si bien está en el Instagram, para que los que no lo leyeron puedan saber a quién tienen adelante hoy. Griselda es diseñadora gráfica y especialista en teoría del diseño comunicacional en FADU, UBA. Es maestranda en diseño comunicacional. Su tesis, heterotipografía, legitimidad y clasificación tipográfica desde una perspectiva de género, indaga acerca del cruce entre el campo tipográfico y los estudios de género. Desde 2020 es doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, profesora titular de la materia Diseño y Estudios de Género y de los cursos de posgrado Diseño, Teoría Feminista y Estudios de Género y Perspectivas de Género en la Universidad en la FADU. Los dejo con Griselda, que disfruten la charla. Seguramente va a ser muy interesante. Por lo menos venimos disfrutando de sus charlas y sus sucesivas modificaciones y crecimientos a lo largo de estos 10 años. Quería solamente recordarles esto, ¿no? Que apaguen los micrófonos, que apaguen la cámara, que lo que tienen que hacer es, ahora cuando compartamos la presentación, fijar con el pin
en la presentación para que la puedan ver en pantalla completa y la ven a gris al costado. Y bueno, como saben, se está grabando la charla, así que después les enviaremos el link por mail y lo podrán ver durante 2 semanas, ¿sí? Si alguien llegara a tener algún problema para escuchar o para ver durante la exposición, les pedimos que salgan del evento y vuelvan a entrar, ¿sí? Bueno, muchas gracias y los dejo con Griselda. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la verdad es que no me imaginé que en este 10º aniversario íbamos a estar alejadas, pero bueno, este encuentro me parece que hace media hora les dije que me parecía una mala idea todo esto, pero bueno, ahora ya me entusiasmé. Y decía que me parecía una mala idea porque todavía no me acostumbro, vengo desde marzo dando clases así y no me acostumbro. En general mis clases siempre se construyen a partir de las caras que me ponen y ahora es muy difícil hablar así al vacío. Así que bueno, voy a imaginarme algunas de las caras que conozco, estuve viendo algunas, está bueno, son 10 años, un montón de tiempo. Yo siempre digo que agradezco muchísimo el espacio. Es una profesión y en general es un campo que a veces habilita poco a la teoría y no me parece mal tampoco, pero quienes nos dedicamos más a este lado oscuro de la luna, a veces, bueno, nada, está bueno agradecer cuando se nos da el espacio. Ahí escuchaba a Daniel Volkovich, yo fui alumna de él en su cátedra de diseño. Me emociona ver gente desde hace tanto tiempo. Te estoy diciendo viejo, Daniel, pero no, estoy hablando de mí. Bueno, quería empezar esta charla también aclarando que no vamos a dar que no es un encuentro sobre caligrafía en un punto. Si hay algo que sobra es caligrafía en el estudio Roballos Nav y la idea de juntarnos era justamente poder salir un poco de eso. Cuando pensamos en estas charlas, en este contexto, que es un contexto por fuera de los talleres, la verdad es que me resultaba por ahí difícil poder hablar sin meterme de lleno en cuestiones de la caligrafía, y luego nos dimos cuenta que la verdad es que no, que había que seguir sosteniendo el espíritu de todas las charlas durante estos 10 años, que no ahondan en la cuestión caligráfica específicamente, sino más bien en lo que podríamos llamar un clima de época, o construir tratar de construir ciertas narrativas alrededor del surgimiento de la escritura específica con la que trabajamos. Entonces, voy a compartirles la presentación. Así podemos empezar. Si alguien me puede avisar que se ve bien para estar tranquila. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Gracias. Bueno. La charla se llama Edward Johnson y la herencia victoriana porque claramente, digamos, la tesis, digamos, es que Edward Johnson es hijo de, digamos, si uno tuviera que encontrar una filiación, trazar una genealogía, Edward Johnson es claramente hijo de la época victoriana. Y lo digo porque
claramente si uno trazara una línea cronológica, y sí, claramente vino después de, ¿no? De la época victoriana. Sin embargo, no podríamos decir eso de todos los sujetos que desarrollaron su trabajo a los inicios del siglo XX. De hecho, los inicios del siglo XX justamente en muchos aspectos se caracterizan por la ruptura de ciertas tradiciones y de ciertas herencias del siglo XIX. Entonces, partiendo de esa hipótesis, digamos, cuando yo me puse a trabajar, se ve, ¿no? Pasé pantalla y se ve, sí. Gris, fíjate que abajo está la franja azul todavía de Meet que te dice compartir o no, eso es lo único. Viste que querés correr la manito nomás. Pero se ve bien. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, y cuando yo me puse a indagar sobre Johnston, yo quiero aclarar que yo no soy una especialista en absoluto en Johnston, ni siquiera soy una fan, sí, por ahí de algunos otros personajes con los que trabajamos con Eugenia y con Bettina, pero lo quiero aclarar, digamos, de entrada. Bueno, cuando me puse a indagar sobre Johnston, lo primero que me llamó la atención es que Johnston publica aproximadamente en el mismo momento que publica su trabajo, uno de sus trabajos como más emblemáticos a los efectos de pensarlo como un educador de la caligrafía, ¿no? No tanto en su perfil como tipógrafo. Es el mismo momento en que Picasso irrumpe, ¿sí? con este quiebre hacia, digamos, y abre la puerta hacia lo que van a ser las vanguardias del siglo XX y el arte moderno. Y entonces, a mí me parecía que era interesante poder partir de esto para ubicarnos, porque muchas veces uno tiene como esta mirada compartimentada, y y esto abonaba a una clave de lectura con la que yo encaré el trabajo de Johnston y que de alguna manera va a atravesar todo el encuentro de hoy, y que tiene que ver con un espíritu bastante, digamos, que va a caracterizar mucho a algunos grupos y sectores que van a estar alrededor de Johnston y de los que Johnston va a heredar algunas tradiciones, algunas prácticas, y que es un espíritu bastante endogámico, aislado. Bueno, Inglaterra es una isla. Un espíritu bastante conservador y apegado a ciertas tradiciones. Y Johnston es eso, definitivamente. Johnston no es, digamos, desde una perspectiva podríamos decir que Johnston no es un vanguardista para nada, sino que es un conservador. Y no lo estoy diciendo en términos peyorativos, sino más bien como una clave de lectura para poder observar su obra. Y eso es lo que propongo de entrada. Y para eso, algo que me parecía importante era pensar, bueno, si es hijo de la época victoriana, tendríamos que trazar cuáles son las claves de esa época que han parido a un personaje como Johnston. Y para eso pensé tres ejes que atravesaron muy fuertemente la época victoriana y que me gustaría comentar, que tienen que ver primero con un giro que se va a dar, que tiene, digamos, que algunos autores sostienen que se va a dar justamente a partir en realidad del siglo XVIII, y que tiene que ver con un cambio en la noción de un orden estrictamente espacial a uno temporal, digamos. O sea, se empieza
a poner mucha atención en términos no solamente filosóficos, científicos. Digamos, la cuestión de lo temporal empieza a tener un peso específico. Esto va a estar va a estar informado por, sobre todo, el darwinismo. Y aclaro, digamos, ¿no? Estamos hablando de los últimos 50 años del siglo XIX. Por otro lado, otro de los ejes que me gustaría presentarles tiene que ver con todo, digamos, que esto no son temas que yo haya elegido, digamos, que yo haya dicho, bueno, agarro esto, digamos, o sea, son cuestiones que cuando uno va a observar la historia de la época victoriana, se encuentra con estos temas como temas prevalentes, ¿no? Entonces, por eso los quiero presentar. El otro tema que me parece que estaba bueno presentarles es la cuestión de el rol de las mujeres en la Inglaterra de fines del siglo XIX, la cuestión de la mujer, de woman question, ¿no? O sea, la cuestión acerca de la pregunta que se hacen las mujeres acerca de su rol en la sociedad y cómo esto va a impactar en el modo de construcción social, cultural de la época. No olvidemos además que van a tener una reina, la reina Victoria, ¿sí? Que de feminista no tenía nada, digamos, lo cual también es interesante. Y por otro lado, entonces tenemos la evolución, la cuestión de la evolución, la cuestión del rol de la mujer y, por supuesto, la industrialización, ¿no? Y no es que sean temas separados de ninguna manera, pero bueno, yo quería mostrarles algunas de estas cuestiones. Con la cuestión de la evolución simplemente yo lo quiero traer por lo siguiente, porque en realidad lo que va a suceder es que todo lo que tiene que ver con estas temáticas van a impactar muy fuertemente en una lógica y en una tradición de un discurso religioso que situaba el origen del mundo en determinado momento, y esta teoría lo que va a hacer es venir a irrumpir con esta tradición, con lo cual va a generar y provocar una inestabilidad en el clima social de la época que va a ser ampliamente discutido, va a haber debates públicos súper interesantes sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo acá tengo algunas anotaciones, sí, esto, ¿no? Como un periodo de incertidumbre y duda, y una sensación de que todo empieza a resquebrajarse. A lo largo de la clase, yo lo hago siempre, traigo algunas obras pictóricas que de alguna manera ilustran un poco el clima de la época. No es casual, digo, ¿a quién se le ocurre, no, de pronto pintar esto? Y se le ocurre justamente por esto, porque una de las cosas que empieza a pasar es que la arqueología empieza a desarrollarse muy fuertemente, se empiezan a encontrar fósiles que en el análisis lo que dan cuenta de estos fósiles es que toda esa historicidad que plantea del origen del mundo la Biblia digamos, se resquebraja porque el mundo tiene otra, ¿no?, antigüedad, ¿no?, y se puede demostrar científicamente. Entonces, acá lo que tenemos es una práctica que va a ser una práctica habitual, que es esto de recoger fósiles, ¿no? Entonces, Ruskin, que va a ser un filósofo de esa época y que digamos, va a ser fundamental para entender lo que es el clima de la época de fin del siglo XIX y para entender justamente en lo que vamos a trabajar para entender el nacimiento de un Johnson, que es el movimiento de artes y oficios. Ruskin va a ser fundamental para el impacto de todo su pensamiento en esta
movimiento, y Raj en un momento dice, si los martillos de los geólogos nos dejaran en paz, ¿no? O sea, si dejaran de sonar esos martillos, que no, o sea, tiene como toda una retórica en uno de sus textos acerca de esto. Entonces esto empieza, digamos, a provocar un estado de cosas que también tiene, digamos, es súper interesante. Les traigo a mí esta obra me encanta porque dice, la duda, ¿podrán estos huesos vivir? Ustedes saben que a fin del siglo XIX en Inglaterra estaba muy en boga todo lo que tenía que ver con el espiritismo. Y no es casual en el sentido de que de pronto empieza como a resquebrajarse esta idea de, bueno, ¿cuál es el mundo en el que vivimos? ¿Desde cuándo está este mundo en el que vivimos? ¿Qué es vivir en este mundo? ¿Qué es lo que entonces, esta idea de un mundo material y un mundo espiritual, y la idea de que eso no está tan claro, esa diferencia, se resquebrajan, bueno, por supuesto, todas estas ideas religiosas. De hecho, Johnston, en un artículo, su hija cuenta que Johnston lee, dice que su padre lee el origen digamos, el padre de Johnston lee el origen de las especies y deja, digamos, se transforma en agnóstico, ¿no? O sea, esto es algo que empieza a pasar muy fuertemente. Y bueno, este periodo de incertidumbre, ¿no? Donde lo pasado nos habla, ¿no? O sea, nos hablan los muertos, nos habla lo muerto, lo que está muerto, o sea, lo podríamos pensar como los fósiles, en realidad tiene más vida, perdón, que los propios vivos, porque lo que provoca y lo que irrumpe, digamos, en los vivos es más fuerte que lo que pueden provocar los propios vivos, ¿no? Entonces, estas imágenes en realidad vendrían también a ser como una metáfora de eso, ¿no? De todo aquello que empieza a suceder con esto de las investigaciones arqueológicas. Bueno, acá está la reina Victoria. Y es curioso porque, digamos, es un periodo que si nosotros trazáramos una genealogía desde los estudios feministas, tenemos que situar la llamada primera ola del feminismo, la tenemos que situar en esta época. Y es una época muy interesante para observar la cuestión de las mujeres, justamente porque lo que va a pasar acá es que ese ideal que necesariamente tiene que establecerse con la revolución industrial, que es un ideal de la familia burguesa que tiene que sostener ese sistema, digamos, ese sistema se sostiene, ¿por qué? Porque tiene que haber una familia que garantice, para que haya un trabajo, lo voy a decir en términos marxistas, para que haya un trabajo productivo, sí, que sería el de los hombres en las fábricas, tiene que haber un trabajo reproductivo que garantice ese trabajo productivo, una reproducción de la fuerza de trabajo, porque ese trabajo reproductivo es, bueno, en principio parir a esa fuerza de trabajo, pero además es alimentarla, cuidarla, si se enferma, asistirla, limpiarle la ropa para que al otro día vaya bien al trabajo, curarlo para que al otro día vaya mejor al trabajo, si viene deprimido porque le fue mal el trabajo, animarlo, digo, ahí hay hay mucho trabajo escrito sobre esto. Entonces hay un pilar, digamos, en esta expectativa acerca de cuál es el rol que tienen que cumplir las mujeres en este nuevo orden social que provoca la segunda revolución industrial. Y bueno,
de nuevo, digamos, Raskin habla de la mujer como un hada o como una reina, va a decir, es la reina de la casa, ¿no? Esta idea de, digamos, poco humana de estos sujetos, porque justamente lo que sucede es que no son sujetos políticos, digamos, son como etéreos, ¿no? Y bueno, esta la voy a pasar porque es toda una historia que creo que hoy no vamos a tener tanto tiempo, pero bueno, empieza a aparecer, bueno, algo menciona, digamos, esta obra en realidad lo que muestra es el retrato, dice, Many Happy Returns of the Day, o sea, cuando vuelve el hombre del trabajo, en realidad esta es una historia el pintor lo que hace es retratar una familia de un famoso personaje de la época que en realidad tenía una familia paralela, y entonces empieza como estos cuadros a mostrar como la hipocresía también de esta familia, de la constitución de la familia burguesa. Esta es otra, digamos, donde justamente la historia de este cuadro es que él tiene en su mano una carta que encuentra, que es la carta del amante de ella, que como verán ahí, tiene todos los elementos, la manzana podrida, ella está tirada rogándole al marido que la perdone, las niñas jugando a la casita de naipes que se les cae, ¿no? O sea, como toda la metáfora de algo que empieza a resquebrajarse en ese orden y que en realidad es la metáfora de lo que les empieza a pasar a las mujeres burguesas, que es que empiezan a aburrir, digamos, a desencantar de esa vida, que no les alcanza porque están absolutamente recluidas en el ámbito de lo privado, pero impedidas también del acceso a igual educación y por supuesto al trabajo, pero no solo porque no había oferta para estas mujeres, sino porque no había oferta de formación y de capacitación. Y lo que empieza, digamos, a pasar es que las mujeres, sigo hablando de las mujeres burguesas, ¿no? Porque después vamos a ver que digamos, hay otras realidades, pero digamos, la idea del espacio público y del espacio privado, esto de las dos esferas separadas, va a ser un tema muy fuerte en esa época y que se va a traducir esto de las esferas separadas a todos los ámbitos a todas las esferas, y en el campo de lo que podríamos llamar las artes y los oficios, hay varias autoras inglesas, historiadoras inglesas que han escrito mucho sobre el tema de la división del trabajo en las artes y oficios. Esta es una imagen de una imprenta, por ejemplo, digamos, lo que va a suceder justamente es que las mujeres van a estar destinadas a los trabajos menos remunerados, de peor remuneración, y digamos, menos calificados, ¿no? Y es el momento, digamos, de las famosas sufragistas, ¿sí? No solo, por supuesto, van a demandar espacios para la capacitación y para la educación, sino, por supuesto, también el derecho al voto, que es curioso, digamos, porque el primer petitorio en el Parlamento para poder acceder al voto es en 1840, y recién en 1918 logran votar, ¿no? Es interesante también como para ver los procesos. Esta es Emily Faithfull. Ella, frente a la realidad de que no podían tener acceso a una formación, lo que hace Emily Faithfull es ella misma crear una imprenta que se va a llamar la Victoria Press, y que lo que va a hacer es que es una imprenta solamente constituida por mujeres, donde solamente trabajan mujeres, y a los varones los llamaron en realidad para que les enseñaran a capacitarse, pero luego, digamos, los puestos los ocupaban ellas,
Y durante varios años, creo que 20 años, algo así, 18 años, publicaron una revista feminista, perdón, y es interesante, digamos, este caso para ver y para entender que había, acá está, ¿no? Acá tenemos esta es un grado de esta imprenta. Y este es un trabajo de la imprenta. Entonces, lo traigo para que veamos un poco cómo empieza a haber una organización también en el ámbito de las artes y oficios respecto a las mujeres. Esta era una... Es súper interesante el trabajo de estas ceramistas que trabajaban, acá tengo las fotos, esto es contemporáneo, ¿sí? Son fotos actuales del trabajo de algunos de los trabajos que han hecho, impresionantes. Pero bueno, para mostrarles un poco este clima de época que era muy fuerte, digamos, piensen que digamos, la idea de una población que estaba atravesada por estas cuestiones. Y por supuesto, la cuestión de la industrialización, después de digamos, o sea, como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial, y esto va a traer de vuelta una serie de estados de ánimo frente a esta cuestión. Por un lado vamos a tener a los optimistas, a los que van a ver esto solamente en términos lineales, como una línea de progreso que no se detiene, ¿sí? Aquí podemos ver justamente, y esto digamos, a mí me gusta mostrarlo porque se ve claramente, si vemos esta obra, lo que vemos acá es cómo esa industrialización está vista desde un lugar muy digamos, con cierto romanticismo. Fíjense cómo esas chimeneas de humo se funden en ese atardecer, como, digamos, como algo absolutamente incorporado al paisaje natural, como algo que no irrumpe ni genera ningún tipo de tensión en lo que podríamos entender como el proceso natural que debe llevar a cabo esta sociedad, ¿no? Y también esto de la lejanía, ¿no? Como de cierta distancia y cierto desapego digamos, que lo vuelve como un paisaje romántico, ¿no? Lo mismo acá, siempre, digamos, los críticos de arte dicen, seguramente nunca este pintor estuvo a la salida de una fábrica en ese momento, ¿no? Esta es la hora del almuerzo y muestra de vuelta, ¿no? Una imagen bastante idílica, digamos, salvo algunos detalles, pero de estas mujeres, inclusive la iluminación del cuadro, ¿no? Estas mujeres que están plácidamente almorzando en la hora en la pausa, digamos, y es de vuelta, ¿no? Esas chimeneas que se integran a la naturaleza, es decir, una mirada de la industrialización bastante alejada de lo que bueno, de lo que realmente pasaba adentro de las fábricas y con la mano de obra absolutamente explotada, ¿no? Lo mismo, hierro y carbón, esta idea de fuerte, ¿no? Del imperio británico, esto es en el puerto, a lo lejos se ve un puente construido justamente en la estructura de hierro, es la época donde se empieza a usar el hierro para las grandes estructuras,
y lo mismo, aquí también podemos ver, hay algunos detalles, como esta niña tiene, que lleva supuestamente el almuerzo a su padre, tiene un libro, es decir, es una niña que puede educarse gracias al progreso que provoca, ¿no? Como de vuelta, ¿no? Como toda esta idea súper positiva de lo que implica la revolución industrial, el industrialismo y todo lo que esto implica, ¿no? Y aquí vemos, traigo esta obra, porque al fondo de la obra, no sé si ven, digamos, es a mi izquierda, supongo que ustedes también lo ven a su izquierda, está el famoso Crystal Palace, que es la estructura que, digamos, moderna por excelencia para ese momento, ¿no? O sea, innovadora para ese momento, porque es toda hecha de hierro y cristal, y vidrio, justamente, por eso se llama el Crystal Palace, que mandan a construir para la Exposición Universal, donde se muestran justamente todos los avances, ¿sí? Aquí tienen, y es esto, ¿no? Es mostrar el lado A, ¿no? Del imperio y del empuje de la revolución industrial. Ahora, para que esto suceda, hay un lado B que estas imágenes no muestran, ¿no? Es decir, ese ideal de la familia y inclusive inclusive también de la revolución, bueno, tiene su lado B, ¿no? Y el lado B es bastante crítico, digamos, las condiciones en las que vive la mayoría de la población en ciudades, por ejemplo, como Manchester, van a ser catastróficas. Los datos dicen que un niño tenía la mitad de posibilidades, o sea, había un 50% de posibilidades de que llegara a los 5 años, ¿no? Si vivía en estas condiciones. Aquí entonces vemos una obra donde sí, y además efectivamente se conoce que Luke Fields va a la puerta de lo que es un asilo donde asistían entre comillas a las personas que estaban en estas situaciones. Y bueno, y ya lo sabemos, y en realidad lo sabemos porque justamente va a ser Engels el que va a viajar a Manchester justamente para describir el horror de la situación, de las condiciones en las que se trabajaba en estas fábricas, y va a ser, digamos, justamente si estas revoluciones van a, digamos, a acompañar el discurso de las revoluciones, digamos, previas, ¿no? Digamos, la Revolución Francesa, las revoluciones republicanas. Bueno, ya a partir de esto va a ser el tiempo de las revoluciones, digamos, ya no burguesas, sino proletarias, ¿no? Digamos, estas condiciones van a provocar, bueno, otras situaciones. Frente a esto, y ahora sí quiero meterme un poquito, frente a esta situación tan crítica, de desmoronamiento de ciertas verdades, de ciertas estructuras, la irrupción de la fuerza de la revolución industrial con todo lo que eso implicaba, lleva a que algunos personajes tengan una postura bastante fuerte de resistencia frente a estos avances, y como les había nombrado antes, aquí lo vemos en el medio de Rossetti Bell Scott, a Ruskin, que va justamente a plantear que este desarrollo, esta industrialización, lo que provoca es la pérdida del sentido, del alma, de las cosas y de los sujetos que las realizan, ¿no? Entonces, va a ser muy fuerte su influencia, no solo en el movimiento de las artes y oficios, sino en lo que se denomina los prerrafaelistas, ¿no? Que va a ser un grupo de artistas
pintores, poetas, escritores, que van a reunirse justamente en oposición a esta lógica de la revolución industrial. Acá tenemos a uno digamos, de los que adscriben de alguna manera a esta idea, a esta resistencia a lo que implica la producción masiva de objetos, que va a ser William Morris. Aquí lo vemos con su familia. Siempre hacemos el chiste de que las mujeres tienen una cara de contentas bárbaras, están pasando bomba. Bueno, digamos, a ver, para que nos demos una idea, es un grupo de personajes que lo que hace es poner el foco en pre-Rafael, digamos, antes del Renacimiento, o sea, vuelven a mirar a la Edad Media y las características que tenían, no solamente en cuanto a lo formal. Aquí vemos una casa con la lógica constructiva de digamos, la Edad Media, sino también justamente todo lo que tiene que ver con la lógica de relación y el vínculo con el trabajo, digamos, la vuelta a la lógica de las agrupaciones de los gremios artesanales, ¿no? Y no es casual que a la hora, digamos, Everett Millett va a ser uno de los principales protagonistas de este movimiento, del movimiento de los prerrafaelistas. A la hora de pintar a Cristo, elija pintarlo digamos, en una escena, que es una escena justamente que lo que hace es recalcar el oficio, ¿sí? de carpintería de su padre. Esta obra en su momento provoca bastante revuelo, ¿sí? Porque diríamos, a lo argentino diríamos que es un Cristo peronista ¿no? Con las patas sucias, en fin. Es un Cristo a lo Leonardo Fabio. Bueno, no sé si se están riendo o no, porque no los veo, pero bueno, no importa. Bien, entonces esto, ¿no? Como pensando en esta lógica, digamos, de este tipo de obras que tiene esto que decía antes, ¿no? Como una lógica bastante, no solo endogámica en este grupo, sino también esta mirada muy conservadora y retrospectiva, ¿no? Posaban, las mujeres, las hermanas posaban para los cuadros, o sea, todos los cuadros, todas las personajes mujeres son todas hermanas o esposas o novias o parejas, también había como bastante intercambio ahí, era bastante comunitario en todo sentido. Acá tenemos a Elizabeth Sidal, es una historia, Elizabeth Sidal es amante de Rossetti y hay una historia bastante interesante que es que se liga un poco con las imágenes que veíamos al principio, de la cuestión de si estos huesos pudieran hablar. Rossetti la entierra, ella se suicida y la entierra con un poema, pero después al tiempo se da cuenta que es un poema buenísimo y que en realidad es mejor sacarlo para publicarlo, así que digamos, la historia cuenta eso, ¿no? Que remueven la tumba para recuperar el poema. Y como saben, justamente se instala una tradición respecto a todo lo que tiene que ver con el arte de la imprenta, que recupera los saberes de la Edad Media, que no
acepta la reproducción masiva ni la industrialización, que no aprueba, acá estamos hablando no solamente de cuestiones que tienen que ver con la composición, sino también con la manufactura, todos los materiales artesanales, los papeles, las tintas, hay todo un trabajo muy cuidadoso sobre esto. Acá, bueno, hay gente acá escuchando que es especialista en estas cuestiones, no me voy a detener, ya todos conocen mucho hasta ahora, pero es un poco como para mostrar aquí está una de las hijas de Morris que también va a trabajar, porque algo que es interesante acá es mostrar, bueno, justamente esto lo saben, digamos que este movimiento abarca varias de lo que tiene que ver con las artesanías o lo que se llama, digamos, sí, las art and craft, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo textil, todo lo que tiene que ver con, a ver qué tengo acá, sí, a ver. Bien. Y entonces llego hasta acá para entonces explicar un poco que justamente Johnston, que llega a Londres cuando ya Morris había muerto, lo que hace es, digamos, conoce a Leatherby, que era muy del círculo de Morris, y lo que sucede con Johnston, mírenle la cara a Johnston. Johnston no se llevaba el mundo por delante, ni mucho menos, tenía una salud bastante endeble, y entonces era una persona que había, yo retomo acá, ¿se acuerdan que hablé de la cuestión de la lógica de estas esferas separadas, de lo público y lo privado, y que se esperaba que los varones ocuparan el espacio de lo público, ¿no? Irrumpieran en la vida política, ¿no? En los grandes acontecimientos, y ahora las mujeres estaba relegado el ámbito de lo privado, que tenía que ver con las pequeñas cosas de la vida cotidiana, entre las cuales se encontraban muchas las artesanías. Lo que pasa es que después, cuando estos movimientos de las arts and crafts empiezan a tomar vuelo y potencia, se empiezan a armar estos talleres y estos estudios donde de vuelta se reproduce esa lógica de la división del trabajo, ¿no? Pero traigo esto porque Johnston es un personaje que por cuestiones de salud y seguramente también por su temperamento y su personalidad, era una persona que estaba mucho recluida y que desarrolló a lo largo de su vida muchas, digamos, él por gusto, digamos, desarrollaba, hacía cuentos, y él mismo escribía, digamos, tomaba poemas. Acá tenemos un poema escrito por él de Georgiana Rossetti, y él tenía como mucha afición y mucho interés, y le gustaba mucho esto de escribir, de estas letras, y entonces le mostró esta curiosidad, se encontró con Leatherby, le mostró esto, y es Leatherby el que le recomienda investigar las escrituras antiguas en la biblioteca del Museo Británico, y es también el que le comenta que va a estar a cargo de la escuela, de una escuela de artes y oficios, y le ofrece ser parte. Cuentan que Johnston pensó que estaba muy contento porque dijo, bueno, genial, voy a poder aprender, voy a ser estudiante, y no,
Lesavi le estaba proponiendo que fuera profesor, ¿no? Entonces, aquí está el lugar donde Johnson pasó horas y lo que hizo fue estudiar todos los manuscritos que de alguna manera desencadenan lo que después va a ser su libro, que termina siendo como un manual muy importante para lo que se denomina como el revival de la caligrafía en Inglaterra, ¿no? A mí me gusta mostrar este carácter pedagógico que va a tener Johnston. Johnston lo que hace es tener grandes estudiantes, al igual que Rudolf Koch. A mí siempre me parece que son personalidades bastante, o sea, que son personajes que que se puede trazar, digamos, una línea entre ellos dos, en el sentido de personalidades que no tienen el ímpetu para ser artistas, digamos, o sea, por eso empecé con Picasso, ¿no? O sea, Picasso sería como la antítesis en el sentido de un artista consagrado, que se come el mundo, digamos. Johnston es un artesano que lo que le interesa es poder transmitir a través de sus letras, bueno, el oficio que él maneja, ¿no? Esto es un retrato que hace una estudiante, ¿no? Lo mismo los pizarrones, que también vale decir que fueron fotografiados por una estudiante de Johnston, Violet Hawkes, sus famosos pizarrones, ¿no? Donde ahí se ve justamente no solo su habilidad o lo que sea, sino también su amor y dedicación por la enseñanza de la caligrafía, ¿no? Que me parece que en definitiva es, bueno, yo siempre lo digo, algo que también a mí me parece que sucede mucho en el estudio de Eugenia y Bettina, ¿no? Ahí hay como un amor que para mí, por supuesto, es incomprensible, un amor tan genuino y por eso, ¿no? Por la caligrafía y lo que se enseña. Ay, perdón. Bueno, entonces, él lo que desarrolla, y ustedes lo saben, y yo no me voy a detener, es como decía Eugenia al principio, el alfabeto, digamos, este modo de enseñar fundacional, que lo que permite es poder enseñar o iniciarse en la caligrafía, ¿no? Aquí está el famoso, que por supuesto tiene muchas ediciones, hasta la actualidad, ¿no? No sé si ahora últimamente se está reeditando, pero tiene múltiples reediciones donde él se ocupa muy cuidadosamente no solamente de, digamos, primero hay toda una enseñanza que tiene que ver con las cuestiones más técnicas y también hay cuestiones históricas y, por supuesto, más metodológicas, ¿no? Y quería también, digamos, es interesante que otra estudiante de él, Anna Simons, traduce al alemán esta publicación y va a tener muchísima influencia en la caligrafía alemana, nada más y nada menos esta publicación, y por eso traigo esta imagen, porque para mí nunca se supo realmente si, digamos, ellos no se conocieron, no se sabe si intercambiaron o no correspondencia. Hay un autor que dice que sí, pero bueno, no, eso no hay claridad sobre ese tema, o por lo menos yo no la encontré, quizás alguien aquí ya haya indagado sobre este vínculo,
pero sí necesariamente hay que vincularlos en el sentido que les decía antes, en el sentido de dos personajes fundamentales para entender el resurgimiento de la caligrafía a principios del siglo XX en Europa, dos personajes con personalidades que, digamos, que podrían haber sido grandes amigos, ¿no? Eso es lo que pienso, así que cada vez que los pongo ahí juntos, los amigos, los acerco. Bueno, y para cerrar, esta frase de él que dice, que es, digamos, una nota de su primera clase del curso de iluminación y rotulación en esta escuela a la que lo invita a Lethaby cuando él creía que iba a ser estudiante. Dice, esta clase es un intento de revivir el casi olvidado oficio de la escritura y la iluminación. Para justificar la vuelta a la vida de un oficio dormido, bastará con demostrar cómo una vez despierto será bello y útil. Así que bueno, con esa frase terminamos y bueno, espero haberlos, no sé, puesto en clima un poco y para entender un poco desde dónde Johnston puede ser leído, ¿no? Bueno, no sé si Muchas gracias. hay preguntas. Bueno, si hay preguntas, pueden escribirlas en el chat y las voy leyendo y se las hacemos a Gris. Aprovechemos este momento. Capaz que todavía están procesando lo que escucharon. Pero bueno, pueden Gracias. hacer preguntas. Ahí, Esperen, que están escribiendo muy rápido. Sí, bueno, alguien decía lo importante que es lo del contexto de la época, ¿no? Que ahora cuando se vuelvan a sentar a escribir el fundacional, por lo menos, ya no va a ser lo mismo, va a ser imposible que todas estas imágenes no se les empiecen a pasar por delante, ¿no? Y eso es muy importante porque la forma en sí, el círculo, la tinta, la forma subyacente, todas las cuestiones, bueno, pueden quedar ahí, podemos no linkearlas jamás con la historia, y eso es importante hacerlo. Gris, ¿querés descompartir tu pantalla? Así, porque te veo doble, así te puedo poner grande a vos. ¿Qué tengo que hacer? Ah, perdón, tengo que dejar de presentar, sí, perdón. Sabri dice, nunca había observado las caras de las mujeres. No, es una parte muy interesante de las charlas de Gris que siempre nos explica lo que no vemos de las obras de arte. Y les juro que es tremendo, está todo ahí. Sí, no, ahí preguntaban si era zurdo o si era diestro. Que yo sepa, era diestro, nunca vi. Ni idea. No era una época en que se permitían los zurdos. ¿La pregunta es ideológica o yo tengo mi hipótesis si es ideológica la pregunta, si era zurdo o era diestro? Bueno, Dani dice que los hombres tampoco tenían mejor cara que las mujeres, lo cual también no era una época muy feliz. La pasaban mejor. No te preocupes que la pasaban, eso seguro que la pasaban mejor. Sí. No, pero sí hay algo que es muy fuerte, que es esto de cómo se construyen algunos personajes, cómo se narra algunos personajes, y en ese sentido, por eso a mí me gusta que siempre a Johnston contarlo no desde una mirada heroica, ¿no? O sea, yo creo que a Johnston no le quedó otra, digamos, ¿no? O sea, esa sensación de un personaje que por muchísimas limitaciones, digamos, personales, después pudo desplegar, digamos, todo lo que no tenía de limitación, ¿no? Pero en una época en la que las expectativas para los varones eran otras, digamos, ¿no? O sea, él había empezado la escuela de medicina, ¿no? Y no pudo seguir por su salud. Entonces,
Es cierto también que hay, digamos, que hay algo de, bueno, que me parece que es interesante ahí para explorar, o por lo menos a mí me interesa mirar acerca de cómo se construye un personaje, ¿no? Es más fácil contar acerca de los heroicos, ¿no? Entonces estos personajes me parece que son más interesantes en ese sentido, por las contradicciones que presentan frente a las expectativas de la época. Y Gris, vos hablaste de Anna Simmons, ¿no? Que es como una curiosidad de sus discípulos, ¿no? Porque Patricio la adora, yo sé, tiene unos libros lindísimos de Anna Simmons. No sabía, mira. Sí, y que fue, Anita, ¿no? Que fue una que llevó, que la única que le dio los derechos a traducir el libro, porque hay una versión en alemán, yo no la tengo, la verdad, pero que confió en ella, ¿no? Y creo que había ido a estudiar a Inglaterra porque no la dejaban estudiar en Alemania caligrafía, entonces se escabulló a Inglaterra donde sí la admitieron. Así que hay una historia bastante interesante atrás de ese personaje y la fotógrafa también, ¿no? Violet Hawks, que vos mencionaste. Sí. Acá se rieron por el Cristo peronista, estoy leyendo los comentarios, menos mal, porque esto de tirar chistes al aire es difícil. Muy bien. Acá Dani pregunta si crees que Morris tiene una postura diferente frente a la mujer por su propio movimiento. No es que hay mucho escrito, en realidad yo no estudié eso particularmente, pero sí hay bastante escrito, digamos, hay algunas autoras que lo que sostienen es que justamente, digamos, está documentado. Morris lo que hace es, él desarrolla todo lo que tiene que ver con la cuestión de los tapices, él desarrolla en sus estudios, trae y forma a mujeres ahí, sus hijas, inclusive todas sus hijas, la hija de 8 años trabajaba en los tapices, al igual que sus hijas más grandes. Él entonces sí tiene, digamos, una postura en el sentido de formar a las mujeres, pero sí hay algo que es muy de la época, que también ahí es importante poder mirar con los ojos de la época, o sea, inclusive las propias muchas de las mujeres que todavía sostenían, por más que querían, por ejemplo, tener acceso al voto, por ejemplo, muchas de esas mismas que peleaban por el acceso al voto igual sostenían que ellas esencialmente y naturalmente estaban más dispuestas a las tareas pequeñas y del hogar y no a otras cuestiones. Hay una época, entonces, como puntualizar en las personas es, en el sentido de, digo, no es que Morris particularmente, Morris es parte de una época que asumía eso, entonces bastante hizo en el sentido de abrir el juego a capacitar y permitir trabajar a las mujeres porque se les pagaba. No se sabe, igual, digamos, o sea, una autora, justo miren, tengo acá en este libro, no sé si lo conocen, View from the Interior, hay 2 artículos. Uno es Sexual Division of Labor in the Art and Craft Movement. No se ve nada, parezco las de la televisión que muestran y no se ve nada, bueno, no importa. El nombre. Sí, bueno, después lo pasamos, pero que justamente trabajan este tema y en realidad lo que dicen es que a las mujeres no se las, digamos, a todas, por ejemplo, las hijas que él tiene una hija que es la más grande y que se ocupa de llevar a cabo como el negocio de los tapices, y ella no le pagan por su trabajo, sino que, bueno, nada, vive con él. Entonces, como él la mantiene, asume, pero no tiene un sueldo aparte, por ejemplo. Entonces, esto no se sabe bien ahí, eso no está claro. Así que, bueno, por un lado sí, les daba las formaba, pero no las remuneraba como sí se hacía con los varones, ¿no? Entonces, bueno, pero
pero es un movimiento, estos grupos tan endogámicos son complejos en esos vínculos, pero no solamente digamos, en los vínculos afectivos, digamos, tienen todas unas historias bastante complicadas, digamos, de intercambios un poco difíciles. Y después, bueno, Johnston va a hacer, digamos, va a tener mucho vínculo con Eric Gill, que saben que era un abusador de menores, que tenía, digamos, que abusó de sus hijos, que abusó de menores, que tenía también relaciones, bueno, nada, como... Hasta con su mascota abusó. Sí. Sí. Pero bueno, sí, ¿no? Es como... Tenía, de hecho hay... Bueno, yo siempre en la clase que doy les doy una bibliografía sobre este tema, digamos, porque hay hecho todo un trabajo, un estudio sobre esto, ¿no? Pero bueno, digamos, está también todo este gran tema siempre sobre si se puede separar la obra del artista, es un debate abierto y súper candente en este momento, ¿no? Sobre, bueno, eso. Sabri pregunta en qué punto sería el fin de la época victoriana. Es que en realidad, bueno, justamente, digamos, mi hipótesis es que en realidad Victoria se muere, pero los victorianos todavía arrastran, digamos, siguen, Johnston tiene un espíritu victoriano en todas sus prácticas y en toda entonces en ese sentido, no sé si esa es la pregunta, digamos, o sea. No sé, dirá Sabri Sabri López. Acá preguntan si tu charla fue cambiando en estos 10 años de darla, esa me encanta, la voy a contestar. Sí. Yo estaba yendo por orden. Para variar. Estaba tratando de ir combinando los temas. No, perdón, no digo nada. No, pero yo la tengo en orden, está bien. No, en orden sí, pero no quería saltar demasiado el tema. Pero podés responder en ese orden, no hay problema. No, dale. ¿Sí? Igual había alguien que había preguntado, si le contesté bien a la que preguntó, porque no sé si se refería a eso o si me estaba preguntando en qué año se murió la reina Victoria. No, sí, perfecto, Gris. Perfecto. Okay. No, después alguien pregunta qué pasó con la Victoria Press, si siguieron desarrollando el oficio. Sí, duró, digamos, tuvo mucho éxito, de hecho, porque se apreciaba mucho la calidad que tenía, tuvo 20 años en funciones, así que sí, fue... Y de hecho es curioso, digamos, porque su obra es muy interesante y muchas veces en la enseñanza de las artes y oficios y eso no se la conoce tanto, digamos, aprendemos mucho por ahí de Morris y de la Ken Scott Press, pero no de la Victoria Press, que también tiene mucha obra muy interesante, ¿no? Eso, bueno. Bueno, podés contestar la pregunta de si tu charla fue cambiando en estos 10 años. No, porque me divierte, porque el otro día cuando dije, bueno, a ver qué doy, y tenía esto, yo les contaba como la carpeta y decía, ¿no? Yo la llamo fundacional a esta clase. Entonces decía, fundacional 2010, fundacional 2011, fundacional 2012, fundacional 2013. O sea, sí, por supuesto, todos los años, pero yo lo hago inclusive en mi materia que doy todos los cuatrimestres, la clase la voy cambiando todo el tiempo, o sea, es las clases, porque uno va modificando, por supuesto. Al principio, de hecho, la charla del 2010 no hablaba de Johnston, o sea, la charla del 2010 terminaba con el arbolito genealógico, digamos, donde decía, y por eso pienso que Johnston es hijo de esta época, y punto, y ahí terminaba. Entonces, Bettina me agarró y me dijo, vení. Me parece que por ahí alguna imagen de Johnston, por ahí estaría buena. Algo, yo sé que no te cae muy bien el personaje, pero una foto. Pero después, nunca te dejé sacar la historia de Elizabeth Sidal, nunca.
cómo No. la desentierran y te olvidaste de contar cómo le crece el pelo No quería entrar, cuando la sí, bueno, porque me desentierran. parecía, no quería detenerme en detalles porque me parecía que se me iba a ir el Claro. tiempo, porque siempre es una charla que dura 2 horas en realidad, con lo cual fui medio brutalmente y superficialmente con temas en realidad que son muy importantes. No específicamente de Elizabeth Zial, digo en general, ¿no? Pero bueno. Pero sí, las malas lenguas cuentan que cuando la fue a desenterrar tenía como toda esa melena pelirroja. Sí. Gri, acá Tere Bruno dice que en tipografía con su trabajo para la Underground fue más vanguardista, cree ella, ¿no? Claro, por eso yo aclaré que yo iba a hablar del aspecto caligráfico, digamos, o de ese. Con la cuestión del underground, igual cuando vos lees cómo fue eso, en realidad medio que, digamos, esto que digo, ¿no? Como fueron otros los que fueron como traccionándolo, pero él no era como un hacedor de los procesos, sino que en realidad, bueno, inclusive después Gill es el que desarrolla, ¿no? El alfabeto, es como que, sí, pero Bien. yo no sé, no, después de haber leído ya mucho sobre Johnston, sostengo lo que al principio tuve como el presentimiento y lo sigo sosteniendo. No creo que sea vanguardista. En todo caso, digo, se pueden hacer lecturas posteriores de ciertos trabajos que resultan, digamos, novedosos, pero en realidad lo vanguardista fue construir, digamos, un sistema como digamos, el del subte de Londres, y esa lógica no fue una lógica de Johnson. Johnson fue parte de esa maquinaria, Claro. pero no la gestó, digamos, o sea, no estaba no sé, en su cabeza eso. Bueno, Angelina Sánchez dice, pregunta si la valoración sobre el personaje y sus modos de enseñar fue contemporánea a su trabajo o si fue algo posterior. Dice, porque habrá habido fue muy otros valorado. muchos maestros de caligrafía en la época y me da curiosidad su llegada hasta hoy con la fuerza con la que llega. No, fue muy valorado, de hecho, justamente, o sea, cuando lees a Vivé la calidad él le lleva dibujitos como, ay, no sé, me lo imagino todo pan triste, ¿no? Bueno, hay gente que por ahí el pan triste no lo entiende, como muy, fue ahí a mostrar sus dibujitos, digamos, como él pensaba, digamos, las cosas que hacía en la casa, él solo, de autodidacta, ¿no? Leatherby vio su potencial, o sea, la calidad del laburo alucinante que hacía, la habilidad que tenía era impresionante y tenía un nivel digamos, y después tuvo la cabeza también, obviamente, a ver, digamos, tuvo la cabeza para organizar y sistematizar en un libro que en realidad fue un libro encargado. Entonces ahí también, por eso yo pongo un manto de duda en el sentido de cuánto hubo de edición ahí que a él se le escapó, digamos, en el sentido de articular todo eso, ¿no? Pero él lo que sí fehacientemente hizo fue estar parado en esas clases y transmitir ese amor y ese cuidado y ese respeto por toda la historia de las distintas escrituras. Y eso lo transmitió, porque todos sus estudiantes fueron después grandes calígrafos, o sea, y han podido también, y han sido docentes, y han transmitido, o sea, que en ese sentido fue muy, muy apreciado para la época, muy valorado, por supuesto, sí, eso sí, no fue un incomprendido, digamos, para nada. Fernando Díaz dice, pregunto desde la ignorancia de un país vecino, ¿qué sucedía en Argentina a nivel caligráfico contemporáneamente a Johnston? No tengo idea, no sé, no lo Es estudié. muy difícil de hacer un paralelo, sí. No sé, yo no lo estudié eso. La que estudió mucho eso y le podés preguntar que es especialista en eso es Andrea Herhich, que trabajó y estudió todo, se metió en la biblioteca de la Fundación Gutenberg porque ya además trabajaba ahí, hizo toda su tesis sobre eso.
y sobre esta época específicamente, ella sabe mucho. Lo que pasa es que yo no te quiero decir porque no es un tema que haya yo estudiado. Y pregunta, Bueno, acá alguien propone un tour por tu biblioteca, Griselda. Ah, bueno, miren acá, lo pueden ver. Así, ahí. Ahí está. Lo tengo, la pandemia ha logrado que la ordene, así que tengo el estante de lo que es tipografía, el estante de lo que es diseño y género, el estante de lo que es arte y género, el estante de que es género solo, tengo así por temas. Así que, Acá Gastón Jacmurian reflexiona, dice, lo de Gil es increíble y más increíble aún que generalmente no se lo incluya en sus biografías. claro. Aunque igual me parece que hay ya bastante escrito, ¿no? Creo que es un tema que se blanqueó. no, pero Sí, sí. hace no tanto, entonces. No sé, no tanto, sí. Tipo Sí, 89. lo que pasa es que también ahí es interesante. Gil tiene obra expuesta en los museos más importantes de Londres, digamos, ¿no? O sea, Gil tiene toda la San John, ¿no? Es la San John la que tiene todo el coso de Cristo, ¿cómo es? No, Saint Paul. San Paul. Saint Paul. La San Paul, que tiene toda el Via Crucis tallado por él, o sea, y tener, digamos, sería, en realidad, bueno, voy a hacer un comentario que no sé si esto se está grabando, pues, Sí, se está grabando. no puedo con mi genio, digo, en todo caso es muy coherente que esté en la iglesia un abusador de niños ahí, ¿no? Pero bueno, en fin. No, lo que quiero decir es que lo que abre lo de Gil en realidad es esto, es un tema que es muy, muy discutible, que es esto, digamos, o sea, hay gente, digamos, inclusive, digo, es una discusión, ¿se puede separar la obra del artista? Digo, lo tenés a Woody Allen, lo tenés a, no sé, qué sé yo, a tantos, o sea, a filósofos que han sido filonazis, no sé, entonces, bueno, es una pregunta. Yo, si me preguntás a mí, yo creo que sí, que se puede separar. Se puede separar en el sentido de que se puede apreciar. Lo que en todo caso hay que hacer es igual contar la historia, digamos. Otra cosa es ocultarla, digamos. O sea, hay que contarla. En todo caso, si amerita, hay que juzgarlos, por supuesto, pero eso no significa que su obra tenga menos valor, digamos. Esa es mi opinión personal. Hay gente que dice, no, deberíamos quemar todo lo realizado por tal. Bueno, qué sé yo. Acá Patricio Gatti aporta que Gil lo escribió él mismo en su autobiografía. Ah, mira, no sabía. O sea, no solo. No sabíamos, Patrick. Yo no lo sabía. Bueno, tiene mucha obra, Patricio, ¿no? Tenés de él. Sí, porque bueno, porque es maravilloso, digamos, la habilidad que él tenía, sobre todo, digamos, yo que lo he visto en vivo, digamos, la verdad que te conmueve, digamos, tiene una habilidad, sobre todo, no tanto como tipógrafo, sino como, ¿cómo se dice? Como tallador, como, no sé cómo se dice. Sí, como tallador, como carver, sí. Eso. Sí, por eso me salía en inglés, no sé si tallador como que suena medio, pero sí, todo lo que él hace. Escultor de letras. Sí, no sé, pero sí. Escultor en realidad, se lo Sí, porque además, bueno, de hecho, la obra que yo vi una exposición muy linda de todas sus esculturas, que son bellísimas. Sí, exacto. A ver, creo que... Acá Fernando Díaz dice que Gil tenía un diario donde llevaba nota de todos sus experimentos sexuales que hacía con sus hijas, perros, etc. Bueno. Sí, yo creo que eso está mencionado en el documental que yo les recomiendo siempre ver. Lo que pasa es que lo vi una vez y no lo vi más, no me interesa mucho así como el subject, pero sí. Euge antes sugería a Paz lo de la Biblia. Si perdón, me lo perdí. A Paz ya la salteaste 2 veces. Perdón, Paz, es que es la confianza que me hace que me esté mirando. De Biblia. Pero esa no la vi. Si van a mandar la bibliografía como mandan en los cursos presenciales, que siempre es como 1 millón de anotaciones y puertas.
No sé, nos tiene que autorizar Gris. No lo habíamos pensado para esta vez, pero tienen la bibliografía. sí, absolutamente, se los podemos mandar. Sí, podemos Griselda mandarle. siempre termina las charlas con una leyenda, o sea, se les entrega una bibliografía que ella propone, pero lo que tiene de particular este momento es que ella explica qué van a poder leer en cada una de esas propuestas, qué van a poder ver. Sí, No es cómo- solamente un papelito que se les Claro, entrega. un poco explicar el criterio con el que yo estoy recomendando cada cosa que recomiendo. Yo detesto cuando hago un seminario y me tiran un listado de títulos y es como, no sé, me parece lo menos pedagógico del universo. Prefiero que ni me digas lo que tengo que leer, o sea, para tirármelo así por la cabeza 20 Sí, que libros. no tiene como- referencia. Entonces, y en realidad yo lo que creo, y lo creo genuinamente, es que uno a los temas tiene que aproximarse desde el lugar que más le guste. Y hay gente, qué sé yo, ahora que estoy dando un curso de diseño y feminismo, o sea, hay gente que por ahí lo único que le interesa en la vida es ver series de Netflix, y bienvenido sea, hay un montón de series de Netflix y de documentales en Netflix con los que podés aprender un montón de diseño y feminismo, digamos. O sea, no necesariamente tenés que leer a Simone de Beauvoir. Entonces, también lo que hago es eso, es que la bibliografía, digamos, lo que recomiendo como fuentes para ingresar a los temas sea variado. Después, si obviamente te querés ser un estudioso del tema, un especialista del tema, y sí, bueno, algún libro vas a tener que leer, pero la realidad es que a mí me parece que hay que ser como muy, porque uno nunca sabe lo que te puede enganchar, y entonces a veces hay que entrar por la puerta que se abre más fácil, no con la más pesada. Eso yo lo creo desde un lugar de docente, digamos. Es mi manera de tentar, ¿no? Es como vos, no sé, yo siempre empezaría cenando por el postre, por ejemplo, solo que no me dejan, pero qué sé yo, si uno pudiera. Bueno, vamos a ir Bien. liberando, ¿no? Euge, a ver. Bueno, estoy tratando de leer todo. Estamos llegando a las Eh, 8, ya, pobre. Muchas gracias por todos los mensajitos que van poniendo, muchos que dicen que están de acuerdo con vos, que te agradecen, que está todo fantástico. Algunos que ya escucharon tu charla hace muchos años y la vuelven a escuchar y ahora que está atravesada un poco más con tu perspectiva de género, bueno, por supuesto, eso se ve y lo fuimos viendo, y por suerte lo fuimos viendo a lo largo de los años. Alguien preguntaba por tu curso de diseño y género, que le interesaba. Sí, es un curso de posgrado que estoy dando, pero empezó ayer. Después, sí, eso, es un curso de actualización profesional del posgrado de la UBA. No sé quién pregunta, pero... Patricio está haciendo chistes. Bueno, Bueno. vamos a tener que... Patricio empezó como troll. Vamos a tener que... Bueno, gracias. Bueno, Gracias a esperemos todos. no vernos. Perdón, Betty. No, que gracias a todos y por quedarse hasta este momento tan largo, ¿no? Sí, gran troll tenemos, Patricio, es cierto. Bueno, no sé, si nos salteamos alguna pregunta importante o si les quedó algo en el tintero que quieran preguntar o aportar, háganlo, por supuesto, no los estamos echando. Bueno, nos alegramos que les haya gustado. Es siempre interesante y uno se queda como medio en silencio pensando, ¿no? Pero bueno, siempre podemos escribirle a Griselda, que por las redes la van a encontrar. Les vamos Ahí a mandar... aclaran que sí, claro que son anglicanos eso, pero eso eso no evita que abusen de niños. De hecho, es digamos, nada, el comentario. no, algo que yo quería comentar respecto a lo de Gil, ¿no? Y en qué posición se No pone los uno. priva de eso. Claro, en qué posición se pone uno, ¿no? Respecto a la obra y respecto al personaje. Y es como difícil, ¿no? Y muchas veces buscando cosas en internet uno se encuentra con una composición caligráfica, unas iniciales bellas, bellísimas, y dice, ay, no te puedo creer, ¿qué es esto? Cuando busco un poquito, son de Gil. Y yo siempre me quedo como, ¿y qué hago? Y me tienen que seguir gustando y bueno,
y nada, y uno no sé si uno tiene una conclusión respecto a eso, pero son tremendamente bellas sus letras, es como muy impresionante. Gris, tu público reclama el nombre del documental, ya escribieron mucho. Sí. Está, creo que es de la BBC, está, no me lo acuerdo así ya, si quieren lo busco ya. Está en la bibliografía, en la Ok. bibliografía. Bueno, lo vamos a mandar, les mandamos la biblio, si no tienen problema les mandamos a todos el PDF, les decimos, sí, yo me ocupo, así que... Bueno, de alguna manera. les recordamos, nada, no se olviden que igual lo vamos a anunciar en Instagram. Me corrijo algo que dije al principio, estaba un poco Todavía no se pueden anotar. Todavía no se puede anotar. No lo podemos escribir porque no tenemos dónde anotarlos. Tienen que esperar el link. Perdón, y una cosa que sí quiero recomendar, que preguntaran sobre la época, lo que sí puedo recomendar es el tema de las mujeres en el campo de la imprenta en la Argentina, la que estudió eso muchísimo y que a mí me dio siempre mucha bibliografía y mucha información, es Silvia Badosa. Silvia Badosa tiene varios artículos sobre el ingreso de la mano de obra femenina y las trabajadoras calificadas en la industria gráfica. Aclaro para quien preguntaba y le interesaba. Ella, o sea, entre Silvia Badosa y Andrea Herhich tenés... Capaz lo podemos completo el agregar tema. en la lista como dato en la bibliografía, como para que les quede ese dato a todos. Dale, sí. Yo mando. Bueno, fantástico. Bueno, gracias. Bueno, que no se olviden de la segunda charla, que ya vamos a anunciar el link en la bio, ahí pasa haciéndonos corazones, para que se puedan inscribir, va a ser el 20 de agosto, y bueno, el eje caligráfico va a ser la cursiva inglesa, ¿sí? Igual es como una continuación, no una continuación, pero seguimos hablando como de estos temas, sí, bueno, sí es una continuación de alguna manera de esta charla, ¿no? Por la época. Así que, bueno, los esperamos para esa ocasión, ya estaremos menos nerviosas, espero. Ya te más cancheras con lo técnico. Claro que igual anduvo muy bien. Así que, bueno, Gris. Ay, Muchas gracias. Ay, qué suerte escuchar una voz, porque esto de yo te digo que yo me reí de todos tus chistes, me reí, te juro. Gracias, qué menos mal. Bueno. Un vino, estuvo todo muy bien, muchas gracias. Perfecto. Qué bueno, Gris, gracias, por dejarte convencer. Costó, pero... Yo creo que la cuarentena ayudó, porque si la otra alternativa hubiera sido salir a cenar o irnos un día tigre, creo que no hubiera habido charla. Y no. Así que bueno, como esas cosas no las podíamos hacer, acá estamos.